También se pierde una parte en las llantas. Las llantas, pues si están fuera del coche son redondas, pero cuando están en el coche, pues están montadas en el vehículo, tienen una parte plana que es la parte que está pegada al suelo. Esa parte, o sea, el poder transformar o poder modificar la forma redonda de la llanta a una forma plana, se requiere cierta energía, y si esa energía la multiplican por miles de veces que rueda la llanta en un viaje, pues entonces se gasta mucha energía. Entonces por eso es importante, por ejemplo, tener las llantas bien infladas. Y otra parte también se pierde por fricción entre los componentes. Los componentes, pues bueno, todos los componentes de movimiento generan fricción, como la transmisión, el pistón en la camisa, etcétera. Volviendo un poquito a la parte de las llantas también cuando el coche está circulando se calientan, y ese calentamiento se da, y por eso estamos hablando de energía térmica, se da por la fricción que existe entre los componentes internos de la llanta, al modificarle la forma, ¿no? en esa parte plana que les comentaba hace rato. Y bueno, este siguiente slide es lo mismo que estábamos viendo, le quité algunos elementos para poder poner otros, y realmente lo que sucede, y también para poder explicar qué sucede en un vehículo híbrido, por ejemplo con freno regenerativo, o con los que son también usados por los vehículos eléctricos del día de hoy. Entonces cuando se frena, pues bueno, se pierde energía, como ya vimos, parte del movimiento se va en el frenado, y lo que hacen en los frenos regenerativos realmente es un generador eléctrico. Entonces el vehículo, en lugar de frenarse al 100% con la fricción de las balatas, parte de esa energía se usa para mover un generador, y ese generador eléctrico finalmente lleva la energía y la almacena en una batería. Ese generador es, por ejemplo, o para ponerse un ejemplo similar, es por ejemplo como cuando llevamos los coches a verificación o a la revisión mecánica, que les meten y les ponen un dinamómetro, ¿no? Entonces ese dinamómetro finalmente es un motor eléctrico o es un generador al cual funciona de manera eléctrica, con campos magnéticos, y lo que hace finalmente es meterle carga al vehículo, ¿no? Entonces simulan que está, por ejemplo, el vehículo circulando o subiendo una colina, o circulando y obteniendo la resistencia del aire, etcétera. Entonces le meten carga a través de ese generador. La diferencia aquí es que pues ese generador está en el vehículo, pues finalmente se genera una carga que va frenando al vehículo. Ese frenado no es al 100%, por eso se requieren las balatas, o sea, el sistema de frenos tradicional, para poder llevar el vehículo a velocidad cero, y también pues si llega a existir algún problema eléctrico, pues que el vehículo pueda frenarse sin un mayor problema. También este freno regenerativo se usa, por ejemplo, cuando se baja una colina, o un puente, o una montaña, que se frena con motor. Aquí el freno con motor, que además de ser con el motor de combustión interna, también es conectando este generador, de manera que absorbe energía, que esa energía absorbida se va y se almacena en la batería, ¿okay? Aquí les pongo una imagen del tablero de un Honda Civic, donde lo interesante es ver aquí en la parte inferior izquierda que está un indicador que está en un azul clarito, un azul agua, que es un indicador de la carga de la batería. En este caso está totalmente cargada, pero es lo que finalmente esto que estamos hablando, o sea, el generador va y guarda la energía en la batería. Y aquí también arriba hay un indicador que está ahorita en blanco, que realmente cuando está funcionando indica si se está usando el motor o se está usando parte de esa energía eléctrica almacenada. Lo que sucede aquí, pues, lo que ya les expliqué, es lo siguiente. O sea, realmente se tiene un generador, ese generador genera electricidad, que pues, ahí tienen una imagen de un generador, en este caso de un Toyota. Ese generador convierte esa energía eléctrica en energía química, que se guarda en una batería, que ahí está la imagen de una batería, también de Toyota, que finalmente se convierte en energía eléctrica y finalmente se convierte en energía cinética o movimiento a través de un motor eléctrico, que es prácticamente lo mismo, es el mismo mecanismo. Entonces aquí, pues, hablando de transformación de energía y la importancia que tiene esto, pues por ejemplo en este caso se convierte en energía de movimiento, energía eléctrica, energía química, otra vez energía eléctrica y energía de movimiento, ¿okay? Entonces esto es importante entenderlo para entender por qué o cómo los motores o los vehículos híbridos o los vehículos eléctricos pueden hacer un mejor uso de la energía. Hacen un mejor uso de la energía porque le están administrando mejor, ¿no?
Entonces, otra parte de cómo se puede reducir la energía, una parte les decía, es hacer el motor más eficiente, y otra parte, o hacer todos los mecanismos más eficientes, y otra parte es requerir menos energía. Entonces, una parte para requerir menos energía es la administración de la energía, la cual ya hemos visto algo ahorita, pero también es importante reducir el peso del vehículo. A menor peso se requiere menor energía para moverlo, o sea, menor combustible, o energía eléctrica, o como finalmente energía de algún tipo, y entonces el objetivo ha sido reducir el peso. Y con lo que hemos visto, por ejemplo, con los mecanismos de las transmisiones CVT, que es más ligera que una transmisión normal, al obtener la misma potencia de un motor de 4 cilindros que de uno de 6, pues también se usa un motor más pequeño que tiene menor peso, etc. Entonces se están invirtiendo mucho en reducir el peso del vehículo precisamente para gastar menos energía. Otra parte muy importante son las costumbres. Por ejemplo, pues todo el mundo estamos enfocados a satisfacer lo que quiere el cliente. En Estados Unidos, en Asia y Europa se tiene la costumbre de usar vehículos más pequeños, menor peso. Y en Estados Unidos se tiene la costumbre de usar vehículos grandes que pesan mucho más y que consumen mayor combustible. Y también están los hábitos de manejo. Por ejemplo, no sirve de nada si ustedes tienen un vehículo que el motor es más eficiente, si en lugar de manejar a los 60 kilómetros que manejaban antes, ahora manejan a 100, ¿no? O si en lugar de ir en la carretera a 100, ahora manejan a 140. Y vamos a ver un ejemplo de eso. El consumo de combustible, vamos a poner esto así, o sea, una batería finalmente es un almacén de energía eléctrica. Vamos a pensar que el tanque de combustible es un almacén de energía mecánica, finalmente ese combustible se va a convertir en energía. Entonces, sea que sea energía eléctrica o sea que sea energía gasolina, cuando ustedes manejan más rápido, el consumo es mucho mayor. Entonces, para ponerles un ejemplo, y esto no es lineal, entonces, por ejemplo, en esta tabla que vemos aquí, si el vehículo va a 100 km por hora, gasta 15 litros para recorrer cierta distancia. Para recorrer la misma distancia, si ese vehículo va a 200, no va a gastar el doble de combustible, que serían, en lugar de 15 serían 30, sino va a gastar 60 litros de combustible, ¿okay? O de energía. Y para darnos otra idea, por ejemplo, si ese vehículo en lugar de ir a 100 kilómetros va a 140, en lugar de gastar 15 litros, va a gastar 30. Entonces, el hábito de manejo, que es manejar rápido, va a consumir mucho mayor combustible, ¿no? Entonces, es parte de los hábitos. También está en lo que veíamos de administración de la energía. Les voy a comentar un poquito de lo que está haciendo o lo que hace Honda con el Honda Civic, el híbrido, que pues tiene transmisión CVT, tiene motor con válvulas BBT, tiene lo que ellos llaman el drive-by-wire, que es el control de inyección de combustible, y tiene cosas como, por ejemplo, apaga el motor cuando el vehículo esté en un alto o está en alto. Entonces, si de repente vas por tu novia y estás ahí afuera esperándola y tienes el vehículo prendido, pues lo puedes tener prendido, pero realmente el motor se va a apagar. Ya que llegue tu novia, ya se sube al coche y ya te arrancas, pues el vehículo va a arrancar otra vez el motor. Entonces, mientras el vehículo estuvo parado, que realmente no necesitas el motor para nada y puede estar apagado, pues lo apagan. Entonces, eso permite un ahorro de combustible pues considerable, sobre todo si consideramos que ese vehículo puede estar circulando en las ciudades. Otras cosas pues son las mejoras técnicas, con motores más eficientes de combustión interna, motores eléctricos, reducciones de peso a través de mejores materiales, resistentes más ligeros, mejores mecanismos y mejoras en las costumbres como el uso de vehículos más pequeños, que esto depende de nosotros, el cuidado del vehículo, por ejemplo, cosas tan sencillas como inflar las llantas, el manejar o tener hábitos de manejo más económico, por ejemplo, no acelerar tan rápido, el compartir el auto y cosas que dependen más de nosotros. Bueno, pues les doy las gracias por atender este video, espero que haya sido interesante para ustedes. Es un poco diferente a lo que veníamos haciendo en los videos anteriores, pero pues creo que sienta las bases para poder entender qué es lo que están haciendo las armadoras al hacer los vehículos eléctricos o los vehículos híbridos y las diferentes cosas que están haciendo para tener vehículos más eficientes. Pues bueno, les dejo aquí mi email, sfajardo@eauto.com.mx, y pues para que me manden sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye.